¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo estoy tomando mate aquí en Málaga y estudiando un poco cosas, descubrí que este año, el 2021, se cumplen los 50 años de la publicación de la canción de John Lennon, Imagina. Entonces los invito a reflexionar sobre esta canción, porque no es una canción más, es la canción. Es el himno a la paz mundial, a la fraternidad. Lennon, inspirado por su esposa, Yoko Ono, compuso esta canción que viene a sintetizar un poco cierto ideario. Él no es un teólogo, no es un filósofo, pero es un hombre obviamente de la sociedad culta, de la élite progresista, ¿no? De su tiempo, año 71. Tiempo complicado, obviamente, porque estaba ahí la guerra de Vietnam, los movimientos pacifistas, el riesgo real de una guerra nuclear entre el bloque capitalista y el socialista, ¿no? Riesgo absolutamente real, ¿no? Ustedes recordarán las crisis de los misiles en Cuba, la Guerra Fría, la guerra en Corea, etcétera, ¿no? Digamos, es más que comprensible este deseo nuestro de paz y tratando de entender cuáles son las causas de la guerra, por qué nos matamos entre nosotros, por qué nos odiamos entre nosotros. Bueno, el cristianismo tiene su propia cosmovisión, ¿no? El cristianismo considera que este odio entre hermanos es producto del pecado. Abel y Caín, ¿no? Al inicio de la creación. Esta es la cosmovisión cristiana, que considera que hay una raíz profunda que solamente se cura con la gracia, que es el pecado, ¿no? Es un misterio, no es algo de carácter biológico, como podría ser una lucha entre dos machos alfa, qué sé yo, por quedarse con las hembras de una manada. No es algo exclusivamente psicológico, como podría ser una neurosis, un problema de educación, sino que es algo más profundo, que la gracia debería curar, pero solamente cuando el hombre abre su corazón a la realidad, ¿no? Bien, vamos al texto de John, ¿no? Que es muy interesante porque obviamente él es un genio, entonces logró sintetizar algunos conceptos que estaban en el ambiente. ¿Cuáles son estos conceptos? Que estaban en el ambiente quiere decir que pertenecen al pensamiento progresista. ¿Y cuáles son? La idea es la siguiente: el hombre es bueno, el hombre es bueno. Primer error, al menos para quien lo ve desde una visión cristiana: el hombre es bueno. El hombre en su naturaleza es fraternal. Somos hermanos, todos nosotros. Y si existiésemos simplemente como hombres en la naturaleza, estaríamos abrazándonos, ayudándonos, colaborando, compartiendo. Pero hay ciertas realidades exteriores al hombre, que vienen a distorsionar su naturaleza y hacen que el hombre, que es bueno, se comporte de una manera, digamos, mala, agresiva, cruel, ¿no? Injusta. Ha distorsionado su naturaleza la idea de la trascendencia, ¿no? Lo que él llama heaven, el cielo, ¿no? El cielo entendido no como sky en inglés, no como el cielo físico, el cielo azul de Málaga, siempre azul, o casi siempre, sino el cielo espiritual, el cielo de los filósofos, de los poetas, de los teólogos, el anhelo de la vida eterna, de la inmortalidad, de un sentido trascendente a la vida, el pensamiento, el arte, ¿no? Todo eso es el cielo. Es lo que nos diferencia de los animales. El heaven, ¿no? Entonces, imagínate un mundo sin cielo, solamente con el sky, con el cielo físico.
¿Y eso qué provocaría? Provocaría que el hombre, en lugar de proyectar en una realidad inexistente su esencia, su vida, se concentrase en esto, en la materia, ¿no? En el presente. Somos esto. Vivamos el presente. Bien. Eso aparentemente haría que el hombre, no sé, por el lado horizontal, entonces tenemos otras realidades que vienen a distorsionar nuestra naturaleza, que son las fronteras y la religión. Imagínate un mundo sin fronteras, en paz, porque lo que provoca las guerras son las fronteras, entonces saquemos fronteras, no va a haber guerra, lo cual es falso. Es falso por dos razones. En primer lugar, porque siempre vamos a inventar alguna frontera, ¿no? Como el chiste ese que dice, bueno, se peleaban blancos y negros. Bueno, basta de pelearse en un colectivo. Desde ahora ustedes son todos verdes. Los verdes oscuros para acá, el verde claro acá. Siempre va a haber alguna razón para crear, inventar, poner alguna frontera. Porque el problema está en el corazón del hombre, no está en la frontera. Entonces imaginar un mundo sin frontera es imposible, porque el hombre, en cuanto animal, es territorial. Somos animales territoriales. En cuanto hombre, en cuanto pecador, hace de la frontera no un lugar de encuentro, no un puente, sino un lugar de enemistad, ¿no? Pero el problema no es la frontera, sino cómo interpretamos la frontera. Un lugar para cruzar y ayudarnos, un lugar para extender, para expandirnos, para colonizar, para ampliar. Ese problema está en nuestro corazón, no en la frontera. Por eso el progresismo no deja de ser superficial en el fondo. Entonces, por un lado la frontera, un mundo sin frontera, un mundo en paz, y otro lado, sin religión. La religión, ¿qué es? Bueno, es la cultura, ¿no? De hecho, la palabra cultura proviene de culto. Toda cultura es religiosa. Eso es algo histórico. Ahora bien, la cultura es lo que nos hace tener una identidad nacional, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Repito, en Málaga, entonces, bueno, este pueblo, Benamocarra, tiene su cultura, su identidad, su fiesta, ¿no? El pueblo de enfrente tiene otra fiesta, otra forma de hablar hasta, ¿no? Porque es muy regionalista todo esto. Bueno, olvidémonos, entonces hagamos un mundo sin identidades, para que al no diferenciarnos, vivamos en paz. Vuelvo a repetir, es imposible, y aunque fuese posible, no viviríamos en paz, porque la guerra la llevamos en nuestro corazón. Vamos a encontrar algún motivo para pelearnos entre vecinos, entre pueblos, y por otro lado, ustedes se dan cuenta perfectamente que esto es muy útil para el totalitarismo, porque en este mundo sin fronteras, sin identidades, alguien tiene que gobernar, ¿no? ¿Y quién es ese? La élite, los que saben, ¿no? Es muy interesante. De hecho, yo viví en la ex Unión Soviética, viví la perestroika, ¿no? Y la Unión Soviética fue construida literalmente sobre el ideal de John Lennon, un mundo sin Dios, sin fronteras, internacional, ¿no? La internacional socialista, sin cultura, ¿no? Solamente el trabajo como el evento dinámico, ¿no? De transformación del hombre, el trabajo, y sin propiedad privada, que era un infierno. Yo viví ese infierno, no lo conocí por libros, sino que lo vi lo que es destruir al hombre, privándolo de estas dimensiones esenciales de la vida humana, que son la trascendencia, la patria, la cultura y la propiedad privada, por abajo, ¿no? Bueno, y por abajo entonces decía la propiedad privada, pensando que es la propiedad privada, como dijo Marx, etc., la causa de la injusticia, pero en realidad sabemos que la propiedad privada fue reemplazada por un capitalismo de Estado. Entonces, es un capitalismo de Estado nada más.
donde las personas desaparecen porque no tienen una relación con la trascendencia, no son personas, son cosas, animales, reemplazables, y hay toda la destrucción que ha provocado la ideología comunista, después la destrucción y no cambió nada. O sea, el mal se profundizó. Bien, y bueno, para terminar, lo que me parece a mí, y esto no es una crítica, sino una reflexión, me parece a mí que tanto el sistema como el antisistema son partes del sistema. Como decía Santo Tomás, contraria sunt in eodem genere, decía él. Las cosas contrarias pertenecen al mismo género. Por eso el pensamiento progresista, teóricamente antisistémico o antisistema, de los años 60 y 70 terminó favoreciendo y fortaleciendo al sistema. Que tengan un muy buen día.